El pasaje de la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 a 6, es una poderosa exhortación sobre la verdadera naturaleza de la batalla que los cristianos enfrentan en la vida espiritual. En este pasaje, el apóstol Pablo escribe: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Este mensaje de Pablo a los Corintios nos revela que, aunque estamos en este mundo y vivimos como seres humanos, nuestras luchas y desafíos no se limitan a cuestiones materiales o físicas. Hay una dimensión espiritual que influye en nuestras vidas, y es en esta dimensión donde se libra la verdadera batalla. La segunda carta a los Corintios es una de las epístolas más personales y emotivas de Pablo. Escribe a los cristianos de Corinto para defender su ministerio y reafirmar la autoridad que le fue dada por Dios. En el capítulo 10, Pablo comienza a lidiar directamente con la oposición que enfrentaba de algunos falsos apóstoles que desafiaban su autoridad y difamaban su integridad. Estos opositores intentaban desacreditar a Pablo ante los corintios, sugiriendo que no era un verdadero apóstol y que sus cartas eran fuertes, pero su presencia física era débil. En este contexto, Pablo hace una distinción entre la forma en que los hombres comunes lidian con los conflictos y cómo él, como siervo de Cristo, enfrentaba las adversidades. Pablo afirma que, aunque vive en el cuerpo, es decir, como un ser humano común, no lucha con armas o métodos humanos. Su batalla no se libra en el campo físico, sino en el espiritual. Las armas que Pablo menciona no son espadas, escudos o lanzas, sino las herramientas espirituales que Dios concede, como la fe, la oración, la palabra de Dios y la justicia. Él describe estas armas como poderosas en Dios, capaces de destruir fortalezas. Las fortalezas aquí se refieren a argumentos, ideologías y pensamientos que se oponen a la verdad de Dios. Estas ideas son como fortalezas que aprisionan las mentes y corazones de las personas, impidiéndoles conocer la verdad divina. Pablo ve su ministerio como una misión para derribar estas barreras y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, desea que toda idea o creencia contraria al Evangelio sea sometida a la autoridad de Cristo. Finalmente, Pablo menciona que está preparado para castigar toda desobediencia, pero solo cuando la obediencia de los corintios esté completa. Esto indica que Pablo esperaba que la comunidad en Corinto se volviera completamente a la obediencia a Dios, rechazando a los falsos maestros, antes de tomar cualquier medida disciplinaria más severa. Su enfoque era equilibrado, mostrando paciencia y un deseo de ver a los corintios madurar espiritualmente antes de actuar. Al reflexionar sobre el pasaje de la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 a 6, se percibe que ofrece enseñanzas valiosas para la vida cristiana. En primer lugar, nos recuerda que la vida cristiana no es un camino fácil. Enfrentamos batallas diarias, tanto internas como externas, que desafían nuestra fe y compromiso con Dios. Sin embargo, Pablo nos anima a no confiar en nuestras propias fuerzas o en recursos humanos, sino a recurrir a las armas espirituales que Dios nos da. Estas armas espirituales son esenciales para la victoria en la batalla espiritual. La fe nos permite confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. La oración nos conecta con el poder divino, permitiendo que Dios trabaje en nuestras vidas y en las vidas de aquellos por quienes oramos. La palabra de Dios es la verdad que desenmascara las mentiras del enemigo y nos guía por el camino correcto. Y la justicia, tanto en la forma de vivir una vida recta como en buscar la justicia de Dios, nos protege de las acusaciones del enemigo. Pablo habla de destruir fortalezas, que pueden entenderse como fortalezas mentales o espirituales que nos atrapan en patrones de pensamiento y comportamiento equivocados. Estas fortalezas pueden manifestarse como miedos, dudas, presentimientos, orgullo o incluso ideologías contrarias a la verdad de Dios. En nuestra vida cotidiana, es fácil ser influenciados por pensamientos y creencias que no están alineados con la palabra de Dios. Por eso es crucial llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, es decir, someter nuestra mente y corazón al control y orientación de Jesús. Otro punto importante es la énfasis de Pablo en la obediencia. Deja claro que la obediencia a Dios es una parte fundamental de la vida cristiana y de la batalla espiritual.
La obediencia nos mantiene alineados con la voluntad de Dios y nos protege contra las artimañas del enemigo. Cuando elegimos obedecer a Dios, estamos declarando nuestra lealtad a Él y resistiendo las tentaciones que nos alejarían de su camino. El mensaje de Pablo también nos desafía a ser proactivos en nuestra fe. Estaba preparado para castigar la desobediencia, pero solo lo haría después de ver la obediencia de los corintios. Esto nos enseña que debemos buscar vivir una vida de obediencia completa a Dios antes de esperar ver cambios o tomar medidas en otras áreas. La transformación comienza dentro de nosotros, y cuando nos sometemos totalmente a Dios, Él nos capacita para enfrentar las batallas externas. El pasaje de la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 a 6, nos da una visión clara de la importancia de entender y luchar la verdadera batalla espiritual. Pablo nos muestra que, aunque vivimos en este mundo, nuestras luchas más significativas no son contra personas o circunstancias, sino contra fuerzas espirituales que buscan alejarnos de Dios. Para vencer estas batallas, necesitamos las armas espirituales que Dios nos ofrece: fe, oración, la palabra de Dios y la justicia. Debemos estar atentos a las fortalezas que pueden surgir en nuestras vidas, sean pensamientos cerrados, ideologías engañosas o hábitos perjudiciales, y buscar destruirlas con el poder que Dios nos da. Además, la obediencia a Dios es crucial para mantenernos firmes en la batalla, asegurando que nuestras vidas estén alineadas con la voluntad divina. Pablo nos anima a ser diligentes en nuestra caminata espiritual, manteniendo nuestros pensamientos y acciones sometidos a Cristo. Al hacer esto, no solo nos protegemos contra las trampas del enemigo, sino que también nos convertimos en instrumentos de Dios para ayudar a otros a encontrar la verdad y la libertad en Cristo. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, reconocemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal que intentan alejarnos de ti. Concédenos las armas espirituales necesarias para enfrentar y destruir todas las fortalezas que se levantan contra tu conocimiento. Ayúdanos a llevar cautivo cada pensamiento, haciéndolo obediente a Cristo. Que nuestra fe, oración y conocimiento de tu palabra sean nuestras mayores defensas en la batalla espiritual. Fortalécenos para vivir en plena obediencia a tu voluntad y protégenos de las tentaciones que nos alejan de ti. Que podamos ser luces en este mundo, guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Esta es una invitación para que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesarios para superar los momentos difíciles, fortaleciéndose en la fe y buscando la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Los espero en el próximo mensaje. Les pido que se suscriban al canal y que Dios los bendiga.